Buenas tardes a todos. En esta sesión veremos aplicaciones del teorema de convergencia dominada. En particular, empezaremos con la comparación con la integral de Riemann. Sea X un espacio métrico y un subconjunto de X, definimos los borelianos de la siguiente manera. Los borelianos de E se definen como los borelianos de X intersección E, que es la clase de conjuntos de la forma B intersección E con B en los borelianos de X. Es decir, todos los borelianos de X los intersectamos con el conjunto E. En particular vamos a considerar los borelianos de un intervalo cerrado A, B como subconjunto de la recta real, es decir, los borelianos del intervalo cerrado son igual a los borelianos de reintersección en el intervalo cerrado. Ahora, sea lambda la medida de Lebesgue sobre los borelianos de R. Decimos que lambda restringida a los borelianos del intervalo A, B es la medida de Lebesgue sobre dichos borelianos, y por comodidad también la denotaremos por lambda, ¿no? Siempre y cuando vamos a especificar el dominio, como lo habíamos hecho en la construcción de la medida de Lebesgue. Ahora veremos un recordatorio de la integral de Riemann. Decimos que una colección P indexada desde T0 hasta Tk es una partición del intervalo cerrado a, B si T0 es igual a A, T1 es mayor que T0, T2 es mayor que T1, nos seguimos así hasta que Tk es igual a B. Es decir, estos puntitos están ordenados y el primero es igual a A y el último es igual a B. Ahora, sea P desde T0 hasta Tk una partición del intervalo cerrado, A, B y F una función del intervalo cerrado a los reales, acotada. Definimos L de Fp como la suma desde que y es igual a 1 hasta acá de mi por ti menos 1 y u de Fp como la suma desde que i es igual a 1 hasta acá de mi por ti menos 1. Estas son las sumas inferiores y estas las sumas superiores. Y bueno, donde mi es el supremo de f en el intervalo ti menos 1, ti, y mi es el ínfimo de f en el intervalo ti menos 1. Esta cosa le voy a llamar 1 y a esta 2. Y bueno, todo esto para cada i desde 1 hasta acá. Sea P el conjunto de particiones del intervalo cerrado a, B. Vamos a definir la integral superior de f en el intervalo cerrado a, B como el ínfimo de las sumas superiores de la partición P corriendo a P sobre todas las particiones, y la integral inferior como el supremo de las sumas inferiores corriendo a P sobre todas las particiones. Decimos que una función f del intervalo cerrado a, B a R es Riemann integrable si f es acotada y la integral superior coincide con la integral inferior, perdón. Y a este número lo denotaremos como la integral de AB de f de x, que en este caso va a ser igual a la integral inferior y superior. Ahora veremos un lema importante para demostrar el resultado principal. Lema 1. Sea f una función del intervalo cerrado a, B a los reales, Riemann integrable. Entonces existe una sucesión de particiones del intervalo cerrado a, B, tales que Pn más 1 está contenido en P sub n, es decir, la sucesión de particiones es decreciente, y la integral de AB de f de x es igual al límite de las sumas inferiores de las particiones Pn, y a su vez va a ser igual al límite cuando n tiene infinito de las sumas superiores,
la partición P sub n. La demostración se sale un poco de los objetivos de esta sesión, por lo que esto estará demostrado en unas notas adicionales. Ahora, sea f una función del intervalo cerrado a, b a los reales, acotada, y p una partición del intervalo cerrado a, b. Vamos a definir las siguientes funciones. Gp mayúscula f como la suma desde que y es igual a 1 hasta acá de mi por la característica de ti menos 1, ti. El intervalo es semiabierto por la izquierda, cerrado por la derecha. Y a esto le voy a llamar 3. Y g minúscula p, f es igual a la suma desde que y es igual a 1 hasta acá de mi por la característica de ti menos 1 abierto, ti cerrado. Y a esto le voy a llamar 4, donde mi minúscula y mi mayúscula están dados como en 1 y 2, ¿no? Estos son los supremos en los intervalos cerrados, ti menos 1, ti, y mi es el supremo en estos intervalos cerrados. Bueno, en este caso lo estamos considerando semiabiertos, ¿no? Pero mi y mayúscula y mi minúscula son en los cerrados. Y notemos que G mayúscula P, F y G minúscula P, F son funciones simples. Y respecto a esta sigma álgebra, porque todos son intervalos contenidos en el intervalo cerrado a, b. Y un pequeño diagrama que nos ayudará a entender estas funciones es el siguiente. Si se dan cuenta, G minúscula hace lo siguiente. Primero, tenemos una partición de 4 puntitos y lo que estamos haciendo con G minúscula es fijarnos en los ínfimos en cada uno de los intervalos. ¿No? Aquí es abierto y aquí cerrado. Y G mayúscula lo que hace es, nos fijamos en los supremos de los intervalos, ¿no? En este caso, como están muy cercanos, pues tenemos un escalón más o menos de este estilo, ¿no? Y en el último intervalito de la partición tenemos un escalón más grande. En pocas palabras, estamos aproximando a f por arriba y por abajo por los escaloncitos que consideramos en la integral de Riemann, ¿no? Las sumas superiores, de hecho, veremos más adelante que coinciden con el volumen de estos rectangulitos, ¿no? Y las sumas superiores con los rectangulitos formados por G mayúscula. Ahora, veremos la siguiente observación. Observación 1. Sea f una función acotada definida sobre el intervalo cerrado a, b, y p y q particiones del intervalo cerrado a, b tales que p está contenido en q. Entonces, GQF es menor o igual que G mayúscula P, F. Es decir, las sucesiones, bueno, las funciones, perdón, G mayúscula son decrecientes variando la partición, ¿no? Y las funciones G minúscula van a ser crecientes variando las particiones, ¿no? GP, F es menor o igual que GQ, F con las G minúsculas, ¿no? Vamos a ver la demostración de esta observación. Primero, sea X un punto en el intervalo cerrado a, b. Entonces,
si Q está de esta manera, como S1 hasta S sub m, existe un intervalo SJ SJ más 1, tal que X está en este intervalo. Luego, G, Q, F volado en X va a ser igual a M tilde, perdón, M minúscula tilde, J, que es igual al ínfimo, de F en el intervalo SJ más 1. Ahora, como P está contenido en Q, existe un intervalo TI más 1, tal que SJ, bueno, el intervalo SJ como SJ más 1, está contenido en TI más 1. De hecho, alguno de estos dos va a ser uno de los extremos de estos intervalos. Luego, como X a su vez va a estar en ese intervalo, tenemos que GPF de X es igual a MI, que va a ser igual al ínfimo de F en el intervalo TI, TI más 1. Pero como el intervalo SJ está contenido en TI más 1, esto va a ser menor o igual que el ínfimo de los X, de f de X con X en el intervalo SJ. Y esto es igual a M tilde J, que era igual a G, Q, F minúscula. No, porque de este lado estamos tomando ínfimos de cosas, de un conjunto más grande de números, ¿no? Entonces, esto acota por abajo al ínfimo, perdón, esto acota por abajo a todas las f's en este conjunto. Y como es una cota inferior de este conjunto, el ínfimo va a ser mayor o igual que el ínfimo del conjunto más grande.
Análogamente, G PF volado en X va a ser igual a MI, que va a ser igual al supremo TF de X con X en TI más 1. Y esto va a ser mayor o igual que el supremo de las F con X en SJ más 1, porque estamos tomando ahora supremo en un conjunto más grande. Estas f de x van a estar contenidas en estas f de x. Perdón, estas f de x contienen a estas f de x. Y esto es igual a m tilde j, que va a ser igual a g minúscula p, f de x, porque x está en el intervalo sj más 1, ¿no? Perdón, esto va a ser con g mayúscula. ¿No? Y con esto hemos demostrado que, perdón, esto es gq también, ¿no? Porque sj es uno de los intervalos de la partición de q. Y con esto hemos demostrado esta pequeña observación. Ahora, vamos a ver la siguiente observación. Es bastante rápida de ver. ¿Por qué? Bueno, ahorita veremos. Observación 2. Sea f una función acotada del intervalo cerrado a b a los reales y c mayor que 0, tal que f de x en valor absoluto es menor o igual que c para todo x en el intervalo a, b. Entonces tenemos dos cosas. Primero, para todo p partición del intervalo cerrado a, b, g mayúscula p, f en x en valor absoluto es menor o igual que c, y g minúscula p, f volada en x en valor absoluto es menor o igual que c para todo x en el intervalo cerrado a, b. Es decir, la cota de f también es cota de estas funciones que definimos. Y b, para toda partición en el intervalo cerrado a, b, gp, f es menor o igual que f y f es menor o igual que g mayúscula p, f. La demostración es bastante sencilla y se deja como ejercicio. Basta notar que mi es menor o igual que mi mayúscula para todo i, desde 1 hasta acá, y mi mayúscula y m y mayúscula en valor absoluto son menores o iguales que c porque son ínfimos de la función f, ¿no? Y b se da porque justamente f de x va a ser mayor o igual que los mi y f de x va a ser menor o igual que los mi para x en los intervalos correspondientes, ¿no? Ahora veremos el resultado principal. Proposición 1. Sea f una función del intervalo cerrado a, b a los reales Riemann integrable. Entonces, tenemos dos resultados. Primero, existe una función f tilde de intervalo cerrado a, b a los reales medible respecto a esta sigma álgebra, tal que f es igual a f tilde
casi donde quiera respectivo a lambda, ¿no? Es decir, fuera de un conjunto de medidas 0 respecto a la medida de Lebesgue, f es igual a una función medible. Y b, la integral de f tilde con respecto a lambda es igual a la integral de AB de f de x. Vamos a ver la demostración. Primero, del lema 1 tenemos que existe una sucesión de particiones Pn del intervalo cerrado a, b, tales que P sub n más 1 está contenido en P sub n y además la integral de AB de f de x es igual a el límite cuando n tiene infinito de las sumas inferiores de las particiones Pn y también es igual al límite cuando n tiene infinito de las sumas superiores de la partición P sub n. A esto le voy a llamar 5 y por otra parte tenemos lo siguiente. Vamos a definir las funciones g mayúscula n como g mayúscula p sub n f y g minúscula n como g minúscula p sub n f, solo para ahorrar notación. De la observación 1 y, y del hecho de que Pn más 1 está contenido en Pn, tenemos que la sucesión g mayúscula n es decreciente, perdón, respecto a n, y la sucesión Gn minúscula es creciente, ¿no? Recordemos que es decreciente respecto a la partición, las G mayúsculas y las G minúsculas son crecientes respecto a la partición. Además, G para cada X en el intervalo cerrado a, b, Gn de X es menor o igual que C, G minúscula n de X es menor o igual que C, para todo n en los naturales, por
la observación 2, inciso A, y donde C es una cota de F, ¿no? Entonces, como G mayúscula n de x es menor o igual que c y G minúscula n de x es menor o igual que c y creciente, existen los límites, ¿no? Esto nos permite definir G mayúscula de x como el límite cuando n tiende infinito de G de x, perdón, G mayúscula n de x, y G minúscula la definimos como el límite cuando n tiende a infinito de G minúscula de n evaluado en x, ¿no? Porque tenemos que esta sucesión es acotada y creciente, existe el límite y esta sucesión es decreciente y acotada y existe el límite. Ahora, ¿cómo de la observación 2b tenemos que G minúscula n es menor o igual que f y f es menor o igual que G mayúscula n? Porque hemos visto que era para toda partición, ¿no? En particular para las particiones Pn, tenemos que para los límites también se cumple, ¿no? Porque esto es para todo n. Y a esto le voy a llamar 6. Notemos también lo siguiente. Que G minúscula y G mayúscula son medibles por ser límite de simples. Además, por otra parte, tenemos que dada una partición desde T0 hasta TK, tenemos que la integral de la función g p f mayúscula con respecto a lambda va a ser igual a la integral de la suma desde que y es igual a 1 hasta acá de mi por la característica de ti menos 1 abierto ti cerrado con respecto a lambda. Si recuerdan, esto es por la ecuación 4, como hemos definido esta función, y por linealidad esto es igual a la suma desde que y es igual a 1 hasta acá de mi por las medidas de los intervalos. Pero si recuerdan, la medida de los intervalos es igual a la longitud.
Pero más aún, tenemos que esto es igual a la suma superior. Y análogamente, tenemos que la integral de g minúscula p, f con respecto a lambda es igual a la suma inferior. Únicamente cambiamos mi mayúscula por mi minúscula. La demostración es exactamente la misma. Ahora, tenemos que la integral de g minúscula g minúscula n es igual a las sumas inferiores de la partición Pn, y la integral de g mayúscula n con respecto a lambda es igual a las sumas superiores de las particiones P sub n. A esto le voy a llamar 7 y a esto 8. Notemos que la constante c está en este espacio de medida. Está en las funciones integrales de este espacio de medida, perdón. El intervalo cerrado, sus borelianos y la medida de Lebesgue. Pues la integral de c con respecto a lambda sobre el intervalo AB es igual a c por la medida de este intervalo, que es igual a c por la medida del intervalo. Y esto es finito. Puesto que Gn es menor o igual que c, bueno, G mayúscula y G minúscula n para todo n, por el teorema de convergencia dominada, tenemos que la integral de g con respecto a lambda, para ser específicos en el intervalo AB, es igual a el límite, cuando n tiende a infinito, de la integral de las gn con respecto a lambda, puesto que g es el límite de las funciones gn y ya vemos que están acotadas por una función integrable, pero esto era el límite de las sumas inferiores de las particiones P sub n. Esto demuestra que la integral de g menos g con respecto a lambda, que por linealidad esto es igual a la integral de g menos la integral de g minúscula, por lo que vimos es ambos números son iguales, y esto es igual a 0, ¿no? Ahora, como g menos g es mayor o igual que 0 por 6,
Recordemos que G es menor o igual que F y F es menor o igual que G, en particular G es mayor o igual que G. Entonces, vimos que una función no negativa integra igual a cero. Entonces, si recuerdan, eso implica que la función es igual a cero casi donde quiera. Lo cual implica que G mayúscula es igual a G minúscula casi donde quiera. Y como G es menor o igual que F y menor o igual que y F es menor o igual que G mayúscula, tenemos que G es igual a F casi donde quiera, ¿no? Porque F está encerrada entre G y G minúscula y G mayúscula. Entonces, definimos F tilde igual a G mayúscula, ¿no? Por construcción, F tilde es igual a F casi donde quiera y la integral de F tilde, que es igual a la integral de G mayúscula, es igual a la integral de A B de F de X. Esto demuestra A y B. Y con esto terminamos la proposición. Vamos a ver una pequeña observación. Si tenemos un espacio de medida x sigma mu y f y g funciones integrables y además f y g son iguales casi donde quiera, entonces tenemos que la integral de g y la integral de f coinciden. Esta demostración queda como ejercicio y la idea es algo que ya hicimos. Separamos la integral en dos, ¿no? Donde en un conjunto n que mide 0 y en x menos n donde f y g son iguales. Y tenemos el siguiente corolario. Si f es medible, e y Riemann integrable, entonces f es integrable y la integral de f con respecto a la medida de Lebesgue en el intervalo a, b es igual a la integral de AB de f x de x. La demostración es rápida. ¿Por qué?
Como f es Riemann integrable, existe f tilde tal que f es integrable, f tilde, perdón, y la integral de f tilde es igual a la integral de Riemann de f. Ahora, como f es igual a f tilde casi donde quiera, bueno, además tenemos eso, ¿no? Por la proposición 1. Entonces, si recuerdan, nosotros habíamos visto que si f es igual a otra función integrable casi donde quiera, eso implica que la función también es integrable, ¿no? Y de la observación 3, la integral de f es igual a la integral de f tilde y esto es igual a la integral de Riemann. Y con esto queda el corolario. Por último, veremos la siguiente proposición. Sea f medible y Riemann integrable en todo intervalo, ¿no? Para todo intervalo. Entonces f es integrable en este espacio de medida, los reales, los borelianos y la medida de Lebesgue, si y solo si el límite cuando n tiende infinito de la integral de menos n a n del valor absoluto de f de x es finito. En este caso, la integral impropia coincide con la integral de f con respecto a la medida de Lebesgue. Vamos a ver la demostración. Como f es integrable, tenemos que la integral de f en valor absoluto con respecto a lambda es finito. Por el teorema de convergencia monótona, primero tenemos que la integral del valor absoluto de f es igual al límite, cuando n tiene infinito, de la integral de f por la característica del intervalo menos n, que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de la integral sobre el intervalo
nn del valor absoluto. Pero del corolario 1, como f es medible y Riemann integrable, también su valor absoluto, tenemos que esto es igual el límite cuando n tiene infinito de la integral de menos n a n de el valor absoluto de f de x de x. Pero como f es integrable, esto es finito. Disculpen. Y ahora vamos con el regreso. Si este límite es finito, por la igualdad anterior, teníamos que la integral de f en valor absoluto es igual a este límite. Y como ahora como el límite es finito, implica que la integral del valor absoluto es finito y por lo tanto f es integrable. ¿No? El sí solo sí lo tenemos prácticamente por la igualdad. Nos falta ver la última parte. Notemos que la integral de f con respecto a lambda va a ser igual al límite cuando n tiene infinito de la integral de f por la característica de el menos nn con respecto a lambda, y como f es Riemann integrable, esto es igual al límite cuando n tiene infinito, primero de la integral de f en el intervalo menos nn de f con respecto a lambda, y esto es igual a la integral impropia, ¿no? Primero, aquí ocupamos el corolario 1, y esto es igual a la integral impropia. Y todo esto es por el teorema de convergencia dominada. Pues la función f por la característica del menos nn en valor absoluto es menor o igual que el valor absoluto de f. Ya vimos que f es integrable. Y el límite cuando n tiende a infinito de f por la característica de este intervalo justamente es igual a f, ¿no? Y con esto terminamos la proposición 2. A la integral de f medible con respecto a lambda se le conoce
como la integral de Lebesgue. Para nuestro caso específico, ¿no? La medida de Lebesgue. Y entonces ya vimos comparación con la integral de Riemann con la integral de Lebesgue, ¿no? Y si f es integrable respecto a lambda, se le llama Lebesgue integrable. Con esto terminamos la sesión de hoy y muchas gracias por su atención.